Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de este espacio en Confidencias a través de Génesis 98.1. Soy Coranelda González. Muchas gracias a quien nos está viendo en este momento a través del canal de YouTube, en Facebook Live y por supuesto escuchando en la radio con un tema de verdad maravilloso que creo que, pues bueno, todo mundo se va a identificar en alguna parte quizá con alguno de los comentarios que vamos a hacer el día de hoy aquí, porque hablar del miedo es un tema bastante común, ¿verdad? Hoy en Confidencias hablaremos de los miedos más comunes de las personas. El miedo es aquella perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o bien imaginario. Es un sentimiento pues común a todos los seres humanos. Algunos de nuestros miedos, hablaremos, por supuesto, tienen un valor de supervivencia básica. Otros, sin embargo, son reflejos que pueden ser pues debilitados o reaprendidos. Vamos a platicar hoy con una especialista en este tema, a quien le quiero dar la bienvenida. Es la licenciada Marcela Amaya. Ella es psicoterapeuta holística, tiene 15 años ejerciendo, próximamente estará sacando sus libros, es maestra también y ella, está bastante especializada en este tema, hablando de los miedos. Bienvenida, Marcela, gracias por estar con nosotros. Gracias, Coranelda, por esa presentación y me encanta cómo definiste precisamente a los miedos. Con mucho gusto los saludo este día. Vamos a platicar empecemos por esta parte de qué son los miedos, Marcela. Pues tú bien lo definiste, pero más que los miedos, yo diría los tipos de miedos, porque luego la gente dice, bueno, es que yo tengo miedo a esto, y aquello. El miedo puede ser real o imaginario. Y hay diferentes tipos de miedos, pero los más comunes, ahorita hablamos tú y yo fuera del aire, el más común. De hecho, cuando yo me he sentado con los artistas, Marce, y les pregunto, ¿a qué le tienes miedo? Fíjate que en algo coinciden la mayoría de los artistas que he entrevistado, a la muerte. Sí. Y creo que es el miedo más común entre todas las personas, sí. ¿Cierto? Miedo a morir, ¿cómo voy a morir? Lo mencionamos ahorita fuera del aire. Sí. Y generalmente pensamos que nuestros miedos se trasladan solo a la muerte, pero en realidad, ya que analicemos un momentito más los tipos de miedos o los fundamentales, vamos a darnos cuenta que quizás aquello a lo que yo le temo está englobado en aquellos otros y el miedo a morir va a pasar a un segundo plano. Ok, dime por favor cuáles serían estos distintos tipos de miedos. Hablemos así como a grandes rasgos y luego los vamos a ir abordando uno a uno. Uno por uno. Número 1, miedo a perder. Este miedo tiene que ver con la pérdida de la energía vital. Ahí le dejamos. 2, miedo a enfrentar. Este es un miedo, sobre todo, o un temor a hacerte cargo. No te haces cargo de las cosas. Número 3, miedo al abandono. Realmente oculto ahí va un miedo a la soledad. Y 4 es el miedo a la muerte, que ya lo mencionamos, y es un miedo, ¿qué crees, Coranelda? Al olvido, a que me olviden. Ya. ¿Dónde va a quedar mi nombre, mi trascendencia? Tiene mucho sentido. Oye, y los miedos, a veces vivimos así atrapados, ¿no? En los miedos, yo conozco personas que me dicen, no, es que yo pues no confío mucho en la gente o no me puedo entregar al amor porque siempre tienen este miedo de el abandono. O sea, por ejemplo, los miedos se pueden trabajar y puedes tener control o los puedes eliminar. Por supuesto, claro que sí, todos están instalados en nuestra mente por algún motivo. Y claro, ahí entraríamos un poquito en el tema de las fobias o los traumas, porque los traumas son instalados en la infancia, generalmente, y se escucha fuerte, pero vienen por los padres. O sea, esas primeras personas que sin querer nos dicen, cuidado con esto, ¡ay no, una araña! Entonces, el miedo de la madre se le traslada al niño y de ahí, es que tengo una fobia a las arañas, por ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente es en la infancia. Claro que se pueden trabajar, podemos desinstalar la falsa creencia que lo originó. Esto está muy interesante, así que quédense todo el programa porque yo creo que en algún momento te vas a sentir identificado, a lo mejor dices, no, pues no, yo no le tengo miedo a la muerte. Hay gente que también dice, yo no le tengo miedo a morir porque es lo más seguro que tenemos todas las personas al nacer, pero hay quienes dicen, pero sí tengo miedo a enfrentar. Sí tengo miedo a la pérdida, sí tengo miedo al abandono. Entonces, por eso les decía yo, en algún momento se van a sentir identificados, ¿no? ¿Por qué tenemos miedos en nuestra vida antes de irnos al corte, Marce? ¿Por qué tenemos miedo? Porque muchas veces creemos tener todo bajo control o a las expectativas. Las expectativas son una de las causas principales del sufrimiento humano. Espero, deseo, idealizo y ahí viene la decepción. Muy bien, pues con esto abrimos este programa. Hoy haremos las confidencias sobre los miedos más comunes de las personas. ¿Me acompañas? Estamos en Génesis 98.1, ya regresamos.
Gracias, estamos de regreso con más de estas confidencias, hoy hablando sobre los miedos más comunes de las personas. Y bueno, pues le quiero agradecer muchísimo a la licenciada Marcela Maya, que está conmigo hoy en este espacio. Hablando de este tema, me lo habían pedido mucho, Marce, hablen de los miedos. Hay muchas personas que vivimos con cierto miedo, pues a perder, a la muerte, a enfrentar, lo decíamos al inicio de este programa, al abandono. Estos son los miedos, se puede decir, más comunes también que las personas te cuentan en consulta, Marce. Sí, y dicen los maestros, cualquier otro miedo que tú digas, no, es que el mío no son esos 4, es este otro. Cualquier miedo el tipo de miedo que tú tengas, entra en estos 4. Ahorita al analizarlos vamos a ver el alcance de cada uno de ellos. Ok, ahora, dime algo, ¿el miedo tiene una función en el ser humano? Claro, provocar el cambio. Ok. Pero tenemos que verlo desde esa perspectiva, porque de otra forma, en lugar de ver un cambio, lo que generamos es un bloqueo, y ese bloqueo ya es una limitante y una restricción en nuestra vida, y de ahí surgen pues problemas más profundos, sobre todo psicológicos. Sí, porque creo que no hay sentimiento más grande que paralice a la humanidad. Exacto. Que el miedo. Sí. ¿Verdad? Lo acabas de decir, te paraliza. Y fíjate, el miedo por lo general está encadenado, por así decirlo, al futuro. Y si yo estoy en el futuro, ¿qué quiere decir? Que no estoy en el presente. O sea, que estoy más bien pensando en las posibilidades que no son reales. Fíjate, exacto, Marce, porque cuántas veces no frenamos una vida, a lo mejor un cambio de trabajo, un posible crecimiento, una bonita relación con una pareja, no, me da miedo, no, porque de seguro me va a engañar, no, de seguro me va a abandonar. Entonces, pero la mente, ¿cómo nos traiciona? ¿Qué podemos hacer para ir perdiendo el miedo? Bueno, punto número 1, o más que punto este tip es muy bueno. Si tú regresas al presente, es decir, tengo miedo, y si pasa eso, y empiezas a crear un panorama, el paso número 1, el budismo nos enseña esto, hay un ejercicio, haz un chasquido, un aplauso, algo que te devuelva a estoy aquí, mira a tu alrededor, y si te das cuenta que no hay un monstruo detrás de ti, una bestia persiguiéndote que te va a devorar, ¿qué quiere decir? Que aquí no está pasando nada, que está en mi cabeza. Entonces regreso al presente y decimos, estoy aquí, vuelvo a mí, dice el budismo, vuelvo a mí. Y ahí inmediatamente el miedo desaparece. Wow, pues mira, es una práctica muy, creo, así, eficiente, rápida y muy fácil, ¿no? Para que la podamos hacer todos. Hablemos de otro de los miedos que es también muy comunes, el miedo a perder. ¿Por qué de repente las personas tenemos miedo a perder? ¿Cuál es el miedo a perder? Es que en realidad no perdemos nada que no necesitemos. A ver, vamos a ver. Solo nos desapegamos de las cosas. Uh-huh. Si yo pierdo algo es porque no lo necesito. Suena difícil comprenderlo, pero otro punto que siempre decimos, sobre todo en curso, es no quieras comprender todo ni comerte toda esta información de un solo tajo. O sea, escúchala al menos 3 veces y poco a poco la vas a ir integrando. Entonces, nadie puede perder algo que todavía necesita. Ahí hay implícito un miedo a la escasez. Miedo a perder es un miedo a la escasez, a quedarme sin nada, a las cosas que he conseguido, al sueldito que tengo y a no conseguir lo que necesito. ¿Cómo lo supero? Debemos comprender que siempre tenemos lo necesario y ahí también es la valoración. Valoro lo que tengo y si lo valoro, no tengo por qué perderlo. Claro. ¿Con qué está relacionado? Porque me decías tú, todos los miedos están relacionados o correlacionados quizá a nuestra infancia, muchos de ellos. Entonces, ¿este está relacionado a la escasez? A la escasez, número 1, y quizás a lo que escuchamos. No, el dinero no se da en árboles, típico, ¿no? Sí. Esas frases que no son de sabiduría, sino de ignorancia, pero que nuestros padres, abuelos, educadores en general, nos fueron implantando. Okay. Las cosas nadie las regala. Okay. ¿Verdad? Si no lo cuidas, lo vas a perder. Entonces tenemos miedo a perder las cosas. Ahorra porque personas. Te vas a quedar sin nada. Sí. O si no vas a ser muy pobre. Andas de viaje cada rato. ¿Y el trabajo qué? Uh-huh. Y tú dices, no, pues que no puedo viajar porque ¿cómo me doy ese lujo? ¿Qué personas tienen miedo a perder? ¿Qué personas? ¿O qué tipo de personas tienen miedo a perder en lo que tú has identificado a lo largo de estos 15 años? Pues yo creo que sobre todo las personas que ya entran en la etapa adulta. De niños hay un miedo ligero, pero no somos tan conscientes del valor de las cosas, ¿no? Uh-huh. Pero es que siempre lo trasladamos a las cosas. En realidad podemos tener miedo a la escasez en muchos sentidos. A no tener personas, a no tener amor.
a no tener cobijo, entonces va mucho más allá. Pero generalmente son amas de casa, principalmente, o hombres ejecutivos, por así decirlo, que empiezan a ver, y cuando me jubile, y si me corren, y ya no voy a tener trabajo, cuando en realidad, pues son cambios que podemos sacarle provecho. ¿Cómo eliminamos el miedo a perder? Bueno, con la valoración, esa es la solución. Valoro todo lo que tengo en este momento. Aquí hay un tema que no sé si tocar o no porque es complicado. Okay. Bueno, cuando nos dicen, hay mucha gente que dice, gracias Dios mío por esos alimentos, gracias por esto, gracias por lo otro, y decimos, a ver, a Dios agradécele la vida, la existencia, los árboles y los pájaros, pero tú tienes que valorarte, agradecerte a ti por el esfuerzo en donde estás. O sea, yo me compré esto, yo me conseguí estas cosas, esta casa, etcétera, etcétera, con el esfuerzo, con el valor de mi trabajo y el sustento. Entonces, la valoración, me valoro, me reconozco a mí antes que lo demás. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, tienes toda la razón, porque, pues sí, Dios te da la vida, la salud, la oportunidad de existir, de estar aquí, y de lo demás uno se tiene que encargar y hacerse responsable de lo bueno y de lo malo, que serán las consecuencias que vamos a vivir, ¿no? Así es. Seguramente. Sí. Entonces, nada más antes de irnos a la pausa, rapidísimo. El miedo a perder, ¿qué me provocaría en dado momento si yo no lo elimino, si vivo toda una vida con el miedo a perder? Sé que también hay una consecuencia. Sí. ¿Cuál sería? El no disfrutar de las cosas y de la vida. O sea, no tenerle miedo a decir, me voy a tomar 15 días y me voy a Europa. Voy a recorrer toda la República Mexicana con una mochila si yo quiero para no gastar mucho, pero eso no implica que voy a comer siempre en un lugar de mala muerte, por así decirlo. Claro. O sea, es el disfrute. Si yo no disfruto, no soy próspero. La prosperidad y la abundancia va de la mano con la capacidad de disfrute. ¿En serio? Claro. Yo puedo conocer a lo mejor personas que les va muy bien, que viven súper bien, pero ellos no se cuidan, no se procuran, no disfrutan. Esas personas están en vías de perder su dinero. ¿En serio? O sus riquezas, claro. Y se ha visto mucho. Entonces, la capacidad de disfrute va de la mano con la prosperidad. Si yo soy una persona que disfruta, que me alegro, que comparto con la gente, siempre voy a tener más de lo mismo. Muy bien, qué interesante. Vamos a hacer una pausa y regresando hay más de estas confidencias a través de Génesis 98.1. Hablaremos de otro de los miedos más comunes en las personas, en los artistas, en los políticos. El miedo a la muerte, el miedo a morir, a cómo vamos a morir. Al regresar aquí en estas confidencias con la licenciada Marcela Maya. No le cambies, ya volvemos. Muchísimas gracias, ya estamos de regreso con más de estas confidencias a través de Génesis 98.1. Hoy estamos hablando sobre los miedos más comunes de las personas. Entonces, haciendo una síntesis que me acompaña hoy la licenciada Marcela Amaya, hablábamos de los miedos más comunes serían el miedo a perder, el miedo a morir, el miedo a enfrentar y el miedo al abandono. Marcela, ¿por qué la mayoría de las personas, y te decía ahorita fuera del aire, artistas, políticos, con las personas que he invitados especiales que tengo, que me he sentado a hacer estas entrevistas, e inclusive amigos, familia, casi todos coinciden en un miedo así muy en común, ¿no? Ya a mí sí me da miedo a morir, me dicen, amigas también, ¿no? Tengo miedo a cómo me voy a morir. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo al dolor y asociamos el morir con el sufrir, con el dolor. O sea, ¿cómo me va a tocar? Hay gente, por eso mucha gente dice, ay no, qué bonito morir durmiendo, y que, ¡pum!, un ataque al corazón y ahí quedas, ¿no? Ah, sí, todo el mundo dice, yo sí me muero, porque de hecho nos vamos a morir todos, ¿verdad? Pero dicen, cuando me toque, quisiera que fuera así. Sí, bueno, esto no sé si tocarlo aquí o no, pero ahí hay algo más implícito y más profundo. Dice la sabiduría ancestral que en realidad, esto es muy difícil lo que voy a decir, pero bueno, que en realidad aquellas personas que pudieran morir abruptamente, como un paro cardíaco y demás, uno dice, qué bonito, no sintió nada, de alguna manera no han terminado sus procesos de vida. O sea, fue quizás algo sorpresivo y no les dio oportunidad a enmendar, regenerar algo, concluir cosas. Y aquellas personas que tuvieron, digamos, un sufrimiento, una enfermedad, algo más complicado, tuvieron la dichosa oportunidad, porque lo hemos visto en personas, ¿verdad?, que cambió muchísimo a raíz de su enfermedad y se convirtió en esto, en lo otro, experimentan otro tipo de vivencia y de sabiduría, dejan un legado. Ya. Entonces, es una cosa con la otra.
Tengo miedo al dolor, tengo miedo al sufrimiento, pero tengo la oportunidad de desarrollar otras cosas o de dejar algo en la vida. Oye, y bueno, tú, por ejemplo, que eres especialista en este tema y que has tenido una preparación bastante importante, ¿tienes miedo a morir? Realmente no. Sin embargo, yo estuve obsesionada con la muerte desde niña. Aquí me lo pueden confirmar. Sí, aquí está. O sea, yo desde que tengo uso de razón eran pesadillas, pero pesadillas de, ya sabes, sangre y que mi hermano que me seguía lo metían acá. Entonces yo veía todas estas cosas traumáticas. Yo decía, ¿de dónde? No veíamos tanta televisión. Vivíamos en zonas selváticas, lejos de la civilización, donde no había televisión. Yeah. Entonces, ¿de dónde vienen? Bueno, esa es otra historia, pero viví obsesionada con eso. Y siempre se van a morir, y se van a morir, y se van a ir, y me despedía de mis seres queridos y de mis hermanos más chicos, y los cuidaba. Entonces, ya de grande, bueno, ya estudiando estas cosas, que también estudié tanatología, que es el comprender los procesos de muerte, pues te vas dando cuenta que es eso, es el miedo al sufrimiento. Pero ¿qué pasa? Ojo, estás creándote más sufrimiento. Tienes miedo a sufrir, pero lo estás trayendo en el día a día, ¿no? Pues sí. Entonces, hoy en día ya no hay miedo a morir. Es mejor decir, ¿qué voy a dejar? ¿Qué estoy dejando? En todo caso, hay algo muy profundo. El que tiene miedo a morir, tiene miedo a vivir. Esa es una de mis conclusiones. Wow, fuerte, directo. El que tiene miedo a morir, tiene miedo a vivir. Entonces no te la puedes pasar, así, una vida así, porque pues dejas precisamente de vivir. ¿A qué se relaciona el miedo a la muerte? El miedo sí, sobre todo surge en un intento de defender la vida. O sea, el miedo a la muerte está ligado a nuestros instintos. Es un miedo a defender la vida. Pero en realidad, ¿sabes qué es? Es un miedo, o más bien dicho, es que no sabemos adaptarnos a las circunstancias. Y como no me sé adaptar, lo primero es, ¿y si me voy? ¿Y si dejo esto? ¿Y si falta algo? Entonces es un miedo a adaptarme. Fíjate, leía no me acuerdo el nombre del título del libro, pero decía eso, sí, cuando te entiendo a la muerte, en realidad es que los seres humanos no es a miedo a la muerte, ni a cómo vamos a morir, a veces o a cómo vamos a morir, pero a que no sabemos vivir también. No sabemos vivir, y como no sé, ahí se relaciona con el enfrentar, y como no sé enfrentar los procesos de vida, las situaciones que yo vivo, las personas de las que me rodeo, entonces, bueno, pues, ¿y si me muero, no? Y también ¿me van a recordar? ¿Cómo me van a recordar? Sí, ¿Será que voy a permanecer en los recuerdos? Hay gente... Miedo a ser olvidado. Miedo a ser olvidado, que ahí viene el otro, bueno, todos se van relacionando. Hay personas, y lo hemos visto en terapia, que han tenido hijos solo por dejar un legado. Así, o sea, ni siquiera conciencia de que realmente quiero tener un hijo. No. Uh-huh. Entonces, bueno, la muerte está ligado también, obviamente, supongo, al miedo de perder, ¿no? También un miedo a perder. Van todas, todos los miedos correlacionados. Correlacionados entre sí. Pero claro que nosotros podemos identificar en cuál de aquellos yo me identifico más o cuál está afectando mi diario vivir. Okay. Si los identificamos es más fácil desinstalarlos. ¿Qué consecuencias trae tener miedo a morir? No vivir. Pues no vivir, no disfrutar, no compartir, no atreverse también a decir, voy a gastar, voy a comer bien, me voy a comprar aquella cosita que me gusta, ¿por qué no? Siempre y cuando eso no merme o limite, ¿verdad?, mis principales responsabilidades y compromisos. Fíjate, los egipcios, por ejemplo, que sabemos que tenían una gran relación y un culto a la muerte muy importante, de las más importantes, tan es así que ellos, por eso es que crearon todas esas estructuras gigantescas. Una cosa son las máquinas que ellos decían que eran las pirámides, y ahorita si quieres aclaramos más ese punto porque es muy interesante, y otras son todas las esculturas, porque era dejar en piedra la imagen y el nombre. De cada persona. Sí, o sea, ahí decían que así no morían. Ya, sí, que era, ¿no?, la vida eterna. Sí. Ahí. Muy bien, vamos a hacer una pausa en estas confidencias y regresamos hoy hablando sobre los miedos más comunes de las personas. El miedo a perder, el miedo a morir, el miedo a enfrentar y el miedo al abandono. Ya regresamos. Gracias, estamos de vuelta ya con más de estas confidencias a través de Génesis 98.1. Soy Coranelda González y hoy está conmigo la licenciada Marcela Maya. Qué buen programa, Marce. Hablando de los miedos, me pedía mucho la gente este programa sobre los miedos más comunes de las personas. Entonces, ahorita a la gente que va botoneando, que va regresando apenas ahorita al cuadrante en el 98.1, estábamos hablando recién de uno de los miedos más comunes de las personas, que es el miedo a morir, a cómo vamos a morir. Y nos preguntaron mucho, Marce, antes de ahondar en el otro miedo, que es el miedo al abandono.
¿Qué puedo hacer, me pregunta el público, para perder el miedo a morir o a pensar cómo me voy a morir? Sí, bueno, hay una solución, por así decirla, que claro que muchos dirían, bueno, pero ¿es la solución definitiva? Es un paso, y el paso número 1 es el más importante, apreciar el diario vivir. Ok. ¿Qué estoy haciendo hoy? ¿Cómo lo hice? Incluso en la noche, a ver, ¿dónde me traicionó el ego? ¿Tuve problemas con otras personas? ¿Lloré? ¿Tuve conflictos? ¿Dejé algo bueno en los demás? ¿Cómo es mi relación con mi círculo más cercano? Etcétera. Entonces, tu diario vivir es eso. Incluso cuando comí lo disfruté. ¿Cómo me sentí hoy? Me dolió la cabeza. O sea, ver esas pequeñas cosas que yo pudiera poner en una lista y decir cuáles fueron buenas y cuáles fueron, digamos, no tan buenas. Okay. Aprecia lo que vives, lo bueno y lo malo. Todo, y aprender a canalizarlo, a tener esa conciencia, ¿no? Así También. Marcia, otro de los miedos más comunes, ahorita que tocábamos el tema, es el abandono. ¿Por qué las personas en ocasiones sentimos miedo al abandono? Porque hay un miedo a la soledad, es un miedo oculto a la soledad y también al, ¿qué crees?, al rechazo. O sea, no solo la soledad, es que estén de acuerdo conmigo, es en que me inviten, ay, me ignoraron, típico, me dejaron en visto, hasta en eso, nos causa sufrimiento, un medio de comunicación, me dejaron en visto, no me contestaron. Eso es un miedo al abandono, me están abandonando, fíjate, incluso virtualmente, ya ni siquiera es físicamente. Fíjate, es tremendo. O sea, te puede llegar a pasar hasta ese grado, a ese nivel. Sí. ¿Con qué está relacionado el miedo al abandono? Bueno, nos hace tomar, primero que nada, decisiones en función del qué dirán. El miedo al abandono está relacionado al qué dirán, a la aprobación, al si les gusta o no, y bueno, sobre todo a una vida enfocada al exterior, que es lo que mencionábamos ahorita afuera. Una vida enfocada al la cara que me hizo, el like o el no like que me dio. Todo es al exterior, el miedo al abandono. Me hicieron parte de un grupo o ya no me hacen caso, cuando en realidad tenemos que enfocarnos en el crecimiento interior. Okay. Ahí podemos tratar el miedo al abandono. Esa es la siguiente pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo trabaja una persona el eliminar? No sé si se puede, o sea, real esta parte de que se puede eliminar por completo los miedos, en este caso el miedo al abandono. ¿Puedo erradicarlo por completo? Podemos erradicarlos, claro que sí. Yo te lo digo, yo lo he vivenciado, yo no voy a hablar de algo que no he vivido, y todos tienen su causa y también la forma de desinstalarlo. Walter Rizzo, en uno de sus libros, creo que es el de Deshojando Margaritas, no recuerdo bien, hay un escrito maravilloso donde habla de la soledad y dice, nomás así 2, 3 palabras, dice, no le tengas miedo, no te hace daño, enfréntala. Dice, bueno, pone un escrito muy largo, no te muerde, sal a pasear con la soledad. Y se aconseja que todos hagamos esto. Yo lo hice en un momento, uno de los más complicados de mi vida, lo hice. Hoy me salgo y estaba pasando por una tormenta emocional, etcétera. ¿Qué hice? Por primera vez en mi vida tomé mi bolso y me fui al cine sola. Ya sabes, te sientas y volteando a todos lados. Nadie te ve. En un principio tú vas a notar miradas. Sí, la gente es curiosa. Vendrá sola, si irás a sentar a alguien con ella, y después se olvidan de ti. No eres tan importante. Sí. Nuestro ego nos está siempre dominando. Entonces, atrévete a ir a comer solo, a irte al cine y a hacer cosas que generalmente tienes que hacer acompañado. Ahí empiezas a vencer el miedo al abandono. Y qué importante cómo se relaciona con el miedo a enfrentar, porque luego no te quieres enfrentar a la crítica, al que dirán, al no sé qué, porque sola, pero así es como vas erradicando, ¿no? Atreverse. Entonces, sobre el abandono, ¿qué más podemos decir? ¿Qué es miedo a la soledad? ¿Al rechazo? Al rechazo, al que dirán, al no querer trabajar interiormente. Y al decir, no, todo está bien, no, es que mejor aquí lo que está afuera, mira las cosas que veo, salir, yo siempre quiero salir. ¿Cuándo también te vas a dar la oportunidad de quedarte solo en casa? Es más, un fin de semana. Aíslate, como dice Walter Rizzo en ese escrito, luego les digo cuál es porque es maravilloso. Aíslate, olvídate del teléfono, de la televisión, tómate un libro, escribe, qué sé yo, disfruta, come lo que quieres, pero disfruta de tu sola presencia. Disfrútate. Oye, sí, qué bonito lo que acabas de decir, porque también se dice que mucho en la soledad nos volvemos como más creativos, nos escuchamos más. Por supuesto. Vamos más hacia el interior y esta parte pues es importante, ¿no? Que es lo que dejamos de lado. ¿Qué consecuencias nos traería? Pues hacer caso omiso a esto y seguir teniendo miedo al abandono y seguir estancados ahí y no trabajarlo.
Pues nos volvemos personas dependientes. Okay. Dependientes de los demás, dependientes de lo que sucede afuera. Que el país está en llamas, ¿qué puedo hacer? ¿Lo puedo solucionar yo? ¿Pertenezco al gabinete presidencial para tomar decisiones? No. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues aquí desde mi casa, en mi entorno con mis vecinos, yo empiezo a actuar. Pero luego, ¿qué pasa? Que el ser humano siempre quiere tomar decisiones donde no sabe actuar. Quiere servir donde no tiene las herramientas para hacerlo. Ahí viene la frustración, bueno, una serie de cosas. Todo lo demás, ok. ¿Qué agregarías más, Marcia, sobre el abandono antes de irnos a la pausa? Porque hay muchas personas que nos escriben ahorita a redes sociales y me dicen, no, sí, yo también tengo mucho miedo a eso. Y sobre todo, hay muchas mujeres con miedo a abandono. Tenemos que retomar nuestra creatividad. Todos somos creativos. Uh-huh. Nada más que cuando hablamos de creatividad, la gente dice, no, yo no sé pintar, yo no sé dibujar. Eso no es la creatividad. La creatividad son muchas cosas, es la conexión directa con la divinidad. Mucha gente busca a Dios, a la espiritualidad por otros medios, cuando en realidad lo más importante es ser creativos. ¿Qué tengo yo en mi mente? ¿Qué puedo empezar a crear? Empieza en tu casa, pinta una pared, échala a perder, acomoda las cosas de manera diferente, salte a la naturaleza. Es el paso número 1 también. Recolecta trozos de algo, crea algo. Es un ejercicio, es una terapia, es una herramienta que te va a permitir saber que tienes mucho que hacer con tu tiempo. Me encantó. Y bueno, pues definitivamente es un programa muy interesante, que el tiempo no nos va a alcanzar, tenemos un último bloque, así que déjanos tus preguntas aquí a Confidencias en Génesis 98.1. Ya regresamos con la licenciada Marcela Maya, aquí en Génesis 98.1, los miedos más comunes de las personas. Ya volvemos. Muchísimas gracias, ya estamos de regreso con más de estas confidencias y bueno, estamos en la recta final del programa, hoy hablando sobre los miedos más comunes de las personas. En síntesis les decimos que bueno, todo lo que hemos venido platicando ha sido sobre estos miedos más comunes, sobre el miedo a perder, el miedo a la muerte, a cómo vamos a morir, el miedo al abandono. Y en este momento, Marcela Ayala y yo vamos a tocar este punto que me parece también muy importante, el miedo a enfrentar, que es otro de los miedos más comunes, Marce. ¿Por qué tenemos miedo a enfrentar? Generalmente porque creemos que no estamos a la altura de las circunstancias, a la altura de las personas, que no merezco, por ejemplo, no sé, pasear con tal persona o que alguien me valore. Entonces es un miedo a enfrentar. ¿Cómo me enfrento yo a esa situación? También nos crea expectativas. Okay. Y las expectativas son las que nos hunden. ¿Por qué? Porque no nos permiten fluir. Y tenemos una solución, es aprender a soltar. Pero el soltar se ha puesto muy de moda, ¿verdad? Sí. Que tú suelta, tú libera, tú fluye. El fluir no es dejarlo todo ahí. Soltar es soltar la expectativa de lo que yo creo que tiene que ser. Entonces, uno bueno, en meditación podemos decir, me suelto a la vida. Okay. O sea, me suelto a la vida. ¿Y qué es la vida? Es vivir, es un río, es fluir con ella y es disfrutar ese paseo y ver cuáles son mis recursos. Entonces, el miedo a enfrentar es no darme cuenta cuáles son mis recursos, con qué cuento. Muy bien. El miedo, bueno, pues muchas veces también se relaciona, nos pregunta mucho el público, con la ansiedad sí. Y con la añoranza, ¿cierto? Sí, tenemos esas dos vías precisamente. Ajá. El miedo nos va a generar esos dos caminos. Una es la ansiedad, que tú sabes que en estos tiempos todo tiene estrés, ansiedad, nerviosismo. Gente con mucho ataque de pánico, de ansiedad. Pasa mucho en buenos amigos artistas, en los artistas, porque de repente están llenos de público y ovación y aplausos y se van a un cuarto y están solos. Sí, son cambios muy abruptos y no saben manejar precisamente esa polaridad. Exacto. De ahí viene, bueno, ya esos otros son términos más médicos, la bipolaridad, que en realidad dicen, es que es bipolar. Todos somos seres bipolares, porque tenemos ese principio fundamental en nosotros. Pero bueno, entonces, la ansiedad. La ansiedad es el miedo anticipado. Eso es la ansiedad. ¿Qué quiere decir? Que estoy anclado en el futuro, en algo que no existe, no es real, se convierte en un miedo falso. Y luego tenemos la añoranza, que ahí es ahora sí que voltear hacia atrás, estar anclado en el pasado. ¿Qué sucede si tú miras las dos perspectivas, pasado, presente, futuro? ¿Dónde está el presente? Por eso decimos en un principio, si yo regreso al presente y me doy cuenta que estoy aquí, en este momento contigo, que hay un equipo detrás, ¿qué sucede? Digo, estoy aquí porque estoy pensando en lo que voy a llegar a ser, disfruto este momento, le saco el provecho, y su nombre lo dice, provecho, me vuelvo una persona próspera.
Claro, consciente. Consciente. De que estamos presente, ¿no? Ese es el momento presente del que tanto se habla. ¿Qué consecuencia me puede traer vivir así, con miedo a enfrentar, con el miedo pues a la ansiedad también, a la añoranza? Decíamos ahorita, porque esto me parece muy relevante. Pues perdemos... ¿Qué consecuencias? Sí, perdemos la conciencia de lo que hablamos ahora del presente. Y me decías que pierdes hasta la energía, ¿no? Pierdes la energía vital. Entonces, mucha gente tiene miedo a que, bueno, si no estoy consciente de esto, ¿qué me puede llegar a pasar? ¿Me voy a morir? ¿Me voy a enfermar? Etcétera. Primero que nada, perdemos la energía vital, que es esa chispa divina que nosotros tenemos. ¿Se puede recuperar la energía vital? Claro que sí, desde un ejercicio muy sencillo hasta realmente lo más básico, salir a la naturaleza, meter los pies en el agua, hacer ejercicio. Y simplemente respirar. Con la respiración también hay ejercicios para recuperar eso, pero perder la energía vital nos lleva a perder precisamente toda nuestra fuerza, física, mental y emocional. No, y ahí sí, mira, sin eso no podemos hacer nada. Antes de irnos, Marce, el miedo nos impulsa. ¿De qué forma? ¿Cómo lo canalizamos? Ok, cuando sientas un temor o un miedo, tienes que identificar si es miedo falso o miedo verdadero. Si es un miedo verdadero, quiere decir que algo está pasando en mi vida y entonces tú dices, bueno, está pasando esto, ¿cómo lo voy a solucionar? ¿Qué solución existe? ¿A quién le puedo llamar? O sea, busca alternativas reales. Si es un miedo falso, es creado por la ignorancia, por las creencias, los prejuicios, los dogmas, las limitaciones mentales. Y ahí busca, pues, terapia o asesoría. Eso íbamos a preguntarte, ¿cuándo buscar ayuda profesional? Como una persona que está escuchando ahorita la radio, que está viendo el podcast, sabe que tiene que buscar ayuda. Y para poder atrevernos a buscar ayuda, solo tienes que decirlo, necesito ayuda, necesito información. Y la vida te mandará, de verdad que no me crean, verifíquenlo, los medios. A veces nos llega de formas que ni lo esperamos. Te encuentras un libro, te invitan a un curso. Escuchas este programa, ves personas que te inspiran. Pero ¿qué pasa? Que no le hacemos caso a las señales. Entonces hay que estar alertas. Hay que estar alerta y hay que trabajarlo. Y ¿es cierta esta parte de que entre más evitamos un miedo, más crece? Claro que sí, porque no lo enfrentas precisamente. Entonces eso se llama postergar. Vas postergando un destino. El destino es aprendizaje. Pero luego platicaremos de eso. Me encantaría para cerrar este programa, porque sin duda podemos tener a alguien muy cerca que amamos mucho, que hoy queremos mucho y que de repente escuchamos que esa persona que tanto amamos siente un miedo a, pues, a morir. A lo mejor es alguien que está con una enfermedad, incluso terminal, y tiene miedo a irse y quiere seguir viviendo. Alguien que tiene miedo a perder su empleo, perder una casa. Alguien que tiene temor a enfrentar una situación de a lo mejor un divorcio, de enfrentarse a un cambio de trabajo. ¿Cómo podemos ayudar a esas personas que amamos y que hoy sienten un miedo? Si tú tienes las herramientas adecuadas para ayudarlo, adelante. Si no, canalízalo, porque a veces queremos ayudar donde no sabemos si le damos un mal consejo, etcétera. Pero algo que tú le puedes decir a alguien en situaciones complicadas, como ya mencionó Coranelda, es decirle y tocarle el brazo. Fíjate muy bien, no abrazar, porque hay gente que no quiere ser invadida, no está lista. Tócale el brazo nada más en esta parte baja, ¿no? Cerca del codo, y dile, estoy aquí para ti. Tan sencillo como eso. Qué bonito mensaje. No, yo por ti, aquí contigo, Marce, me quedaba 2 horas, hablas muy bonito y me encantó. Marce Ayala, bueno, pues es psicoterapeuta holística ejerciendo desde hace 15 años y hoy nos encantó tenerte en estas confidencias. ¿Dónde te encontramos? El público quiere saber más de ti. Muy sencillo, www.marcelaamaya, así seguidito, con una sola, marcelaamaya.com. En Instagram, marcela.ama_ya, o sea, ama ya. Amaya. Muchísimas gracias, Gracias Marce. a ti. Gracias. A todos. Soy Coranelda González y agradezco enormemente a mi equipo de producción apoyarme para la realización de este programa. Yo los espero el próximo jueves con más de estas confidencias y les quiero recordar algo. Ahorita que Marce ya dio sus redes y dónde se encuentra, pensar no va a superar el miedo, entrar a la acción y trabajar en el sí. Hagámoslo juntos. Gracias, muy buenas noches y hasta la próxima.